Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. El libro se llama Fútbol y Política, conversaciones desde la izquierda. Es un libro escrito en coautoría por Ángel Capa y Marcos Reutemann. Ángel Capa lo deben conocer, pero hacemos la presentación de rigor. Es entrenador de fútbol, licenciado en filosofía y psicopedagogía. Fue futbolista y como director técnico pasó por clubes importantes, con pasos destacados en Banfield, Universitario de Lima y bueno, obviamente Huracán. Escribe columnas en diversos medios españoles y también aporta sus visiones sobre el deporte en libros como también nos roban el fútbol, en coautoría con María Capa, y el más reciente que está presentando en Argentina y el que vamos a conversar hoy, que es Fútbol y Política, conversaciones desde la izquierda, que es un libro que tenga ese título. ¿Dónde lo podía presentar? ¿Dónde lo podía venir a conversar si no era en el Círculo Rojo? Tenemos el honor y el agradecimiento de recibirlo. Ángel, gracias. Al contrario, gracias por invitarme. Cuando uno, para empezar por algún lado, cuando uno piensa fútbol y política, ya sea en libros o en artículos periodísticos, investigaciones periodísticas, uno le tiran ese título y dice, sí, las relaciones de los barras bravas con determinados partidos políticos, las plataformas que utilizaron algunos políticos muy reconocidos en nuestro país en distintos lugares para dar un salto a la política. El caso de Mauricio Macri es el más conocido. Tu óptica es distinta. Es abordarlo desde otra perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? La perspectiva de la izquierda. Es decir, sabemos que generalmente el sistema dice que no hay que mezclar el fútbol y la política. Ellos los mezclan. Si lo que no hay que mezclar somos nosotros, pero el fútbol está estrechamente vinculado con la política, como lo está todo. Todo es política en el sentido más amplio, ¿no? Uh-huh. Y entonces analizamos, es un libro de diálogos con Marcos Reutemann, que es un profesor universitario en Madrid, sociólogo, le gusta mucho el fútbol, y dialogamos sobre política y sobre fútbol. Sobre todo, comenzamos a rechazar el capitalismo, a cuestionar el capitalismo. Uh-huh. ¿Y qué influencia ha tenido el negocio, el capitalismo, en el fútbol? No solamente en los clubes, en la privatización de los clubes, en la influencia que tienen el dinero en los clubes, sino también en el juego. ¿De qué manera influyó la intromisión del dinero en el juego? Entonces, desde esa óptica es lo que miramos el fútbol y la política, ¿no? ¿Y qué cambio copernicano o qué cambios más importantes introdujo para ustedes en el juego el sistema social y económico en el que vivimos? En la negación de la importancia que tiene el juego. El juego tenía un significado, tenía entidad por sí mismo, y en cambio ahora no tiene ningún valor. Es decir, da igual, hay que ganar como sea, los medios no importa, el que gana tiene razón y el que pierde, aunque sea segundo, es un idiota, porque solamente vale ganar. Es decir, los valores de las empresas, digamos, el beneficio rápido y a costa de lo que sea, se transfiere al fútbol, al juego. El beneficio rápido, ¿cuál es? Ganar. ¿Y ganar cómo? Da igual. Entonces el juego ha perdido significado, ¿no? Eso es la influencia, así en términos generales, del capitalismo en el fútbol, en el juego. Están escuchando a Ángel Capa, escribió en coautoría con Marcos Reutemann un libro que se llama Fútbol y Política, lo está presentando en Argentina, Conversaciones desde la izquierda es el subtítulo, y bueno, estamos conversando con él. ¿Augusto? Ángel, bueno, en los primeros capítulos hay como definiciones bastante contundentes sobre lo que es el capitalismo como sistema social y lo que es lo que debería ser el socialismo. Como para sintetizar por esas dos ideas, ¿cómo las describirías, digamos, ¿no? Esas posiciones. Bueno, el capitalismo es un sistema esencialmente injusto, un sistema que está basado en la explotación de los trabajadores en beneficio de una minoría, un sistema que destruye el planeta en razón de la manera de producir y de consumir verdaderamente delirante. Además, es un sistema que ya ha sido analizado y cuestionado y rechazado no solamente por la izquierda, no solamente por el marxismo, sino también, curiosamente, por la Iglesia Católica, ¿no?
hay distintas encíclicas que están cuestionando el capitalismo y la propiedad privada como valor absoluto. Por ejemplo, la Populorum Progressio de Pablo VI. Lo dice claramente, ¿no? Bueno, el Papa Bergoglio también, en una audiencia que tuvo con trabajadores sociales, les dijo que el capitalismo es un sistema que utiliza el capital para oprimir al hombre y que hay que cambiarlo. El Papa dijo, yo sé que me van a decir comunista cuando digo esto, pero esto está en todas las encíclicas, dijo el mismo Papa. Esto lo digo porque el sistema sacraliza algunas palabras y el capitalismo pareciera para el sistema que es un hecho natural, un hecho de la naturaleza. Vargas Llosa, que hace rato que vendió su talento a la clase dominante, dijo que combatir el capitalismo era como combatir la ley de gravedad. O sea que es una cosa estúpida. Claro, entonces cuando uno piensa de qué se trata, se da cuenta que además que nos hace vivir en una competencia, ¿no? El capitalismo. Es como si nos pusiéramos todo en la línea de largada y hay que llegar a la cima, como hace poquito escuché en una serie norteamericana, que le decían a un tipo, usted ha llegado a la cima. No sé qué quiere decir eso. Bueno, sí, para el capitalismo llegar a la cima es tener mucha plata, tener autos, tener casas y tener poder. A costa de lo que sea, a costa de quién, de los demás. La famosa frase de que la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad de los demás, ¿no? Y para nosotros sabemos que la libertad de cada uno empieza con la libertad de los demás, ¿no? Bueno, digamos que eso es una palabra muy usada por estos tiempos en el mundo y en la Argentina en particular, ¿no? Muy expropiada la palabra libertad, ¿no? Oh, no, claro. Por eso hay palabras sacralizadas y palabras tergiversadas, ¿no? Democracia, libertad, revolución. Si para la publicidad revolución es tomar Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y eso es ser libre. Entonces utilizan, decía Cortázar también en una charla que dio sobre este tema hace mucho tiempo, que utilizan nuestras palabras y le dan otro significado. Decía Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, libertad o comunismo. Y ella, cuando le preguntaron qué era la libertad, dijo, tomar una cervecita en los bares. Para esa, la libertad era eso. De consumo. Entonces, claro, en realidad la libertad para la clase dominante es que ellos pueden hacer lo que quieran. Y la libertad para la clase obrera sería obedecer a ellos. Sí, la democracia, por ejemplo, sería votar cada 4 años y después irte a tu casa. Y ellos se encargan de arreglarte la vida, según dicen, según prometen. Bueno, y hay palabras que están demonizadas, por ejemplo, comunismo. Entonces, otras palabras demonizadas, en algún momento en España era Cuba o Venezuela. Claro. Entonces hablaban y decían, pero vos querés que ser igual que Venezuela. Entonces el otro tipo, como estaba con esa palabra que le tiraban un balde de no sé qué, el tipo decía, no, claro. Lo aceptaba, ¿no? Aceptaba el reto ese. Bueno, y palabras sacralizadas, por ejemplo, inversores. O sea, hay que portarse bien porque si no, no vienen los inversores, ¿no? Como si los inversores fueran tipos que dicen, a ver a quién puedo favorecer, a ver el que se portó mejor. Bien. No, claro. Y que sería portarse mejor encima, ¿no? Hay que portarse bien porque si vienen los inversores y te favorecen. Y como superación de eso, bueno, ustedes sí hablan claramente del socialismo. ¿Cuál es tu idea de qué debería ser? Bueno, el socialismo sería el control de la sociedad de parte de los trabajadores. ¿Y cómo debería ser? No lo sé, porque eso hay que hacerlo. Pablo Freire decía, cuando le preguntaban eso, decía, no sabemos porque todavía no somos, estamos siendo. Y además nunca vamos a terminar de ser. Siempre estamos en constante construcción de una sociedad que la tenemos que construir entre todos. Por eso yo adhiero a la izquierda, acá en Argentina,
por muchas cosas, pero por algo que para mí es fundamental. No hablan de para los oprimidos, sino con los oprimidos. A mí me molesta mucho cuando cualquier político me dice que va a arreglar mi vida. Me dan ganas de decirle, no, escúchame, yo no quiero que me arregles nada. Yo quiero que trabajes conmigo. Y además que entiendas que vos no mandás, que mandamos nosotros. Vos tenés que escuchar. Bueno, eso sería el socialismo en términos generales, ¿no? Claro, estamos hablando con Ángel Capa, estamos utilizando de excusa el libro Fútbol y Política, Conversaciones de la Izquierda, que acaba de publicar y que está presentando en la Argentina. Vos sabés que me quedé pensando eso porque ahora ahí estamos en campaña, vos presentaste el libro inclusive junto con Miriam Breckman, que ya hay una discusión política abierta en la Argentina de un año muy, muy bisagra. Y esa discusión entre nosotros la tenemos. Dicen, tenemos que hacer una izquierda para los trabajadores o desde los trabajadores o junto a los trabajadores. Es como que hay diferencias entre plantearlo de una manera u otra porque es como si uno hablase desde arriba y no desde el seno. Que hay izquierdas mundiales que hablan un poco de esa manera, ¿no? O desde las redes sociales o desde un lugar como más arriba del promedio, ¿no? Sí, son izquierdas que están dentro del capitalismo, que quieren hacer un capitalismo bueno. Yo hace unos años estaba acá y Cristina Fernández dijo que ella quería un capitalismo serio. Entonces yo en ese momento dije que si se optaba por el capitalismo, prefería un capitalismo en joda, porque un capitalismo serio es tremendo, ¿no? Entonces, también Alberto Fernández dijo que el capitalismo no se discute, como un hecho, ya se terminó la historia. Algo absurdo, ¿no? Se discute todo, no solamente el capitalismo, el socialismo, y como vos decís, todo hay que discutirlo, por supuesto, ¿no? Ángel, y volviendo un poco a la relación entre fútbol y política, venimos de un mundial, venimos de apasionarnos seguramente, de disfrutar de algunas cosas. ¿Hay alguna última trinchera en el que el fútbol resiste a este avasallamiento constante que en todas las esferas impone, ¿no? El capital y el capitalismo? Sí, en los potreros siempre hay los pibes que juegan libremente, que juegan sin prestarle atención al futuro, que juegan no por la plata, sino que juegan por el fútbol, porque les gusta jugar. Y después son atrapados por los entrenadores, algunos a pesar de esos entrenadores que lo quieren convertir en productores de puntos, a pesar de eso, pues igual imponen su capacidad y su talento, ¿no? Estamos conversando con Ángel Capa a propósito del libro Fútbol y Política, Conversaciones desde la Izquierda. Augusto. Mira, Ángel, sabes que relacionado con eso último que decís, está tocado en el libro, pero me gustaría conocerlo porque es parte de tu experiencia personal. Digamos, para vos, ¿cuál es el rol o qué influencia real tiene un director técnico, un entrenador en un plantel, en un equipo? La influencia de un conductor, de un líder, porque evidentemente tiene que haber alguien que reúna, que establezca un compromiso común a favor de una idea, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, yo cuando fui entrenador, trataba de consensuar con los jugadores, ¿no? No se trata de imponer, sino de tratar de descubrirle a ellos, o que ellos mismos descubran su sentimiento, qué soñaban cuando eran pibes, y bueno, eso que soñaban vamos a ponerlo en práctica. Y después nos ordenamos dentro de la cancha de acuerdo a la capacidad de los jugadores, ¿no? Pero tiene una influencia enorme, porque también hay entrenadores que limitan, otros entrenadores que abren la jaula para que el jugador vuele, y otros que cierran la jaula y le tiran un balde de agua para que no vuele, para que se quede ahí el pájaro, ¿no? Sí, claro que es importante el entrenador, ¿no? Perdonen la voz, pero es que estoy hablando mucho, durmiendo poco y estoy cansado. Desde esa mirada, ¿qué mirada tenés de la democracia corintiana, de la experiencia de la democracia corintiana? Fue fabuloso, con Sócrates a la cabeza. Fue fabuloso porque socializaban todos ganaban igual. El utilero, el masajista, el crack que hacía los goles. Decidían en común cómo jugar, los días que tenían de descanso, cómo entrenar. Fue una experiencia maravillosa. ¿Augusto?
Sí, no, con este rol que vos decís que tendría que ocupar un técnico, bueno, el otro día en esta charla contaban, te lo recordaban hinchas de Huracán, que el plantel aquel del 2009 que salió subcampeón, vos, por ejemplo, te preocupabas por una cuestión de una formación como persona, que hicieron algunas experiencias, por ejemplo, el ir a visitar lo que es la ESMA, ¿no? La ex-ESMA. Bueno, ¿por qué esa preocupación y qué resultó de eso, digamos? ¿Cómo les impactó? Eso fue una invitación que yo recibí de Marcelo Duhalde, que estaba en Derechos Humanos en ese momento, junto con su hermano, que después falleció, y que yo los conocí en Madrid. Ellos estaban exiliados en Madrid y militábamos, bueno, yo militaba con ellos haciendo un panfleto que se llamaba Correo Argentino, denunciando la dictadura militar, boicot al Mundial 78, que en realidad era denuncia de la dictadura. Y bueno, me invitaron para ir, yo le transmití a todos los jugadores, les dije de qué se trataba, qué era la ESMA, cómo era utilizada por los militares criminales para torturar y asesinar gente y robar bebés también, por qué motivo, y les dije que el que quería ir que vaya. Entonces ellos eligieron a 3 capitanes y fueron los capitanes en representación de los demás, ¿no? Y al jugador le cuesta a la gente entender que efectivamente el jugador estaba ajeno a todo. Cuando es muy absorbente esto. Y yo jugaba también, y cuando jugaba, lo único que tenía en la cabeza era el fútbol. No sabía ni quién era el presidente. Y ocurre, ¿no? Hay muy pocos jugadores que pueden zafar de esa presión continua que tienen y estar en la sociedad de otra manera, ¿no? Bueno, fueron, se enteraron y después comentaban, ¿no? Comentaban porque sorprendidos porque no lo sabían. Claro. Volviendo un poco a esto, ¿qué fue lo que forjó esta relación tan idílica que tiene Huracán con vos? Porque vos tuviste una temporada solamente, fue importante, pero digamos, ¿qué hay? Anteriormente también había estado, pero hace mucho, cuando era joven. Claro. ¿Pero por qué te parece que Porque el equipo representaba el sentimiento, primero el estilo de Huracán de toda la vida, y después el sentimiento de la gente. ¿Cuál es el estilo de Huracán de toda la vida? Jugar bien. Tenía muy grandes jugadores, tuvo desde la época, yo que sé, del 28, del 27, entonces, que salió campeón y jugaba Onsari, más Antonio y qué sé yo, tantos jugadores, Baldonedo, muchísimos jugadores. Después jugó Tucho Méndez, jugó Coco Rossi, que tiraba caños por todos lados, hasta el referí le tiraba caños. Ese era el estilo. Siempre me cuenta mi amigo Gustavo Onsari, que era nieto del Onsari que hizo el gol olímpico. Claro. Hijo también de un jugador de fútbol de Huracán, que cuando él era chico el padre iba a la cancha, venía, y él le preguntaba, ¿qué tal fue? ¿Cómo salimos? Perdimos, dice, pero le dimos un baile bárbaro, ¿no? Ese era el estilo de Huracán de toda la vida y del barrio. Huracán todavía es un club que representa al barrio y que el barrio se siente identificado con el club, y cuando salen los jugadores a la cancha es como si saliera todo el barrio a la cancha, ¿no? Eso sí, por eso este equipo del 2009 representó a todo ese sentimiento del Parque Patricio, digamos. Acá el Verdolaga quiere hacer una pregunta, no sé por qué intuyo que relacionada con Ferro, pero capaz que me equivoco. No, lo que cuenta Ángel es súper alentador para un equipo que hace 20 y largos años que no asciende, entonces volver al juego y no al triunfo es esperanzador. Por lo que decías de Huracán, el club, el barrio, ¿cómo se transita la tensión entre esa mercantilización creciente del fútbol y los clubes, que en la Argentina todavía no han sido privatizados plenamente, siguen siendo sociedades sin fines de lucro? ¿Cómo lo ves? Bueno, pero nuestro país, igual que el resto de Sudamérica, tiene un papel dentro del fútbol global, digamos. Abastecer de jugadores a los centros de poder económico, ¿no? A Europa sobre todo. Una división internacional del trabajo. Y muy interesante esa idea. Es así, el fútbol argentino, el campeonato del fútbol argentino ha perdido identidad. Es una vidriera para vender jugadores, cada vez más jóvenes, ¿no?
es un éxodo permanente de jugadores. Y sobre todo a partir de la ley Bosman, que entonces se iban todos, porque antes había una limitación de jugadores, ahora no. Entonces eso perjudicó gravemente. Cuando estaban los campeonatos de clubes mundiales, campeonato mundial, eran ganados por Sudamérica generalmente. La Intercontinental, claro. Eso es. A partir de la ley Bowman se terminó, no ganó nunca más porque los clubes argentinos o sudamericanos están muy debilitados, ¿no? Y la pregunta concretamente que me olvidé, ¿cuál era? No, porque es como que igual hay algo que preservar en esos clubes claro. que no son todavía totalmente privatizados. Sí, hay que preservar hay eso. Actividad social. No eso sé. es. Sí, hay que preservar lo que fueron siempre los clubes, ¿no? Un lugar de reunión de los vecinos y que te da un sentido de pertenencia al club, ¿no? Yo pertenezco a este barrio y este es mi club. Y claro que eso hay que preservarlo. Lo que pasa que lo que no se puede preservar es más de 6 meses un equipo, porque venden jugadores permanentemente, ¿no? Ángel, relacionado con esto, ahí voy a un poco mi interés particular, porque mi club es independiente. Yo voy a preguntar algo de Boca después, porque si no, que cada uno pregunta, ¿viste? No Todos puede hablan ser. de su club. Estamos particularmente en una crisis institucional fuerte, y futbolística y deportiva también. Vos como hombre de fútbol, ¿qué visión tenés? ¿Cómo se puede salir de algo así? Con plata primero. No. Estamos, Con mucha plata. estamos La mal, respuesta entonces. realista. Con un control de los socios permanente por cada peso que se gaste. Eso es bueno. Porque es increíble que Independiente esté en la situación que está. ¿Cómo puede ser? Es un club enorme, con una convocatoria tremenda y que está en la miseria. ¿Qué pasó? Me dijeron que Agüero dijo, ¿cómo? A ver, ¿dónde están estos millones? Tantos millones, todo este jugador, ¿qué pasó? Y sí, pero no hay un control como en todos los lados. El hincha no tiene ningún control. Además nunca le dicen la verdad al hincha, le dicen, este costó 10 millones. A lo mejor no costó 10 millones, sino 11.323.000, pero decime exactamente lo que costó. Le ocultan eso al hincha y le ocultan también dónde va el dinero, quién se lleva el dinero, etcétera, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque el hincha no tiene el control. Igual que una empresa, igual que, yo qué sé, que todo, ¿no? El control tiene que ser de los trabajadores y el control tiene que ser de los hinchas de los clubes. Es que los clubes pertenecen a los hinchas. No, en el caso de los clubes privatizados son como empresas, Claro. pero en realidad sigue perteneciendo emocionalmente al hincha. Entonces, claro, tiene que haber una rebelión del hincha y tiene que recuperar lo que le pertenece, porque se lo han robado. Y acá, aunque no se han privatizado los clubes, el hincha no tiene nada, el hincha va a la cancha y ya está. Es decir, transforman al hincha en un cliente para venderle corbatas, cenicero del club, ¿no? Camisetas, una trampa también, ¿no? Vos fíjate, en España la camiseta cuestan 130, 140 euros, cuando todos sabemos que no es la camiseta del jugador. Claro. Es cualquier camiseta que le ponen el nombre. Pero claro, esto es igual que si yo vendiera ahora, este es el vestido de Marilyn Monroe. Y la gente me diría, no es el vestido de Marilyn. Claro. Pero de la camiseta no dice, no, esta no es la camiseta de, yo qué sé, de Messi. Claro. Porque hay una enorme publicidad alrededor de eso para que el hincha sea un cliente. Me acuerdo que el Real Madrid vendía relojes del Real Madrid cuando salió, una de las tantas veces que salió campeón de Europa, y le decían al hincha, sienta usted también ser campeón de Europa, cómprese este reloj. Entonces el hincha se compraba el reloj y también le parecía que él también era campeón de Europa, ¿no? Claro. Solo algunas de las ideas que están en Fútbol y Política, Conversaciones de la Izquierda, de Ángel Capa, en coautoría, en conversaciones con Marcos Reutemann. Vino a charlar alguna de estas cositas, lo presentó con Fernando Signorini y Miriam Bregman, nuestra amiga Miriam Bregman, acá amiga de la casa en estos días en la Argentina. Gracias, Ángel. Bueno, a ustedes. Seguimos hasta las 12.